Saludos a todas y a todos a este seminario internacional. Vamos a tener una clase relacionada estrictamente con el Estado. El Estado ha sido, el elemento central de la discusión política y politológica. En el ámbito político siempre ha habido una discusión acerca de qué hacemos, cómo nos relacionamos con el Estado, contra el Estado, con el Estado, más allá del Estado. Y también una buena parte de los dirigentes políticos de la izquierda han reflexionado sobre el Estado. Es evidente en Bakunin, en Marx, en Engels, en Trotsky, en Lenin, en Gramsci, en Poulantzas. Forma parte de una discusión muy relevante porque el Estado es una encrucijada y las encrucijadas te obligan a no equivocarte en el camino. Una mala decisión sobre qué es el Estado, una mala decisión sobre cómo confrontar, cómo utilizar, cómo relacionarse con el Estado puede implicar transformaciones radicales. Pensemos en la Comuna de París de 1871 como un Estado alternativo donde se midieron muy mal la correlación de fuerzas con todo lo que eso implicó. El Estado ha tenido no muchas interpretaciones diferentes. Es muy conocida la interpretación de Marx, el Estado en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, el Estado donde se sienta el Consejo de Administración de los intereses conjuntos de la burguesía, es decir, el Estado como un instrumento de clase. Algo que es bastante correcto cuando lo están escribiendo ellos en 1848. El Estado es un Estado, no estrictamente, pero es un Estado donde la última ratio es la violencia. Es la expresión que va a utilizar Max Weber para definir el Estado, ¿no? Como el que reclama el monopolio de la violencia física legítima. Y es un Estado que, ante la organización de una clase obrera cada vez más consciente a lo largo del siglo XIX, está respondiendo con jueces y con carceleros, ¿no? Y por tanto, esa interpretación de Marx y Engels es correcta, aunque ellos después, Marx en concreto, va a darse cuenta de que el Estado es algo un poco más complejo que esa definición. Frente a esta definición de Marx está la definición clásica liberal, que dice que el Estado es plural, es decir, que el Estado refleja el mismo pluralismo de la sociedad, lo cual es poco creíble, ¿no? Cuando Marx está siendo confrontado por Weber a comienzos del siglo XX, y señala que el Estado, al fin y al cabo, no hace sino reflejar de una manera aséptica la correlación de fuerzas de la sociedad, está ocultando algo que está pasando prácticamente en ese momento. Pensemos en los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, como un intento del Estado, a partir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de frenar cualquier instancia revolucionaria. Hay una interpretación que ha afectado a la socialdemocracia, a los partidos vinculados a la Internacional Socialista, donde plantean que el Estado es algo abierto, es algo que tú puedes usar en virtud de la victoria que puedas tener en unas elecciones y te va a permitir, a partir del aparato del Estado, transformar incluso el sistema capitalista, que va a ser la lectura que se va a hacer en los años 50 por parte de Crosland y otros autores que dicen que estamos transformando el capitalismo y aboliéndolo. Ponemos salario mínimo, jornadas laborales, control bancario, control de las grandes firmas, seguros de desempleo, desmercantilizamos la educación, desmercantilizamos la sanidad. Conclusión, va a plantear Crosland como un líder laborista inglés, el capitalismo está a punto de ser anulado. Cuando lo vemos hoy, ¿no? Medio siglo largo después, vemos que esa interpretación era bastante ingenua. Cuando explicamos el Estado, hacemos referencia a tres grandes elementos: el territorio, la población y una administración, que es la que gestiona soberanamente el comportamiento de esa población en ese territorio. Vamos a añadir un cuarto, que es lo que hace Bob Jessop, que es la idea de Estado, es decir, que cómo funciona un Estado en Nigeria, en Estados Unidos, en España, en Suecia, aparte, por supuesto, del análisis del territorio, de la población y de la administración, hay que añadir también la idea del Estado, que se tenga, y sobre todo la idea del Estado que sea hegemónica,
cuando Bob Jessop pone en marcha este planteamiento se da cuenta de que cada vez es más evidente que las ideas se transforman performativamente en realidades, es decir, que quien nombra las cosas al final construye las cosas. Ya veremos ahora cómo en ese sentido las universidades son muy relevantes porque son las élites las que van a construir estas ideas del Estado y por tanto la posibilidad de que el Estado vaya en una dirección o vaya en otra. Decía que estos elementos clásicos de territorio, población y administración marcan un punto de inflexión a partir del siglo XV, cuando Maquiavelo, en el siglo XVI, perdón, cuando Maquiavelo en el 1513, en El Príncipe, habla de lo stato. Él es verdad que va a utilizarlo indiferenciadamente con la idea de república, de imperium, porque el concepto no está claro, pero él se da cuenta de que lo que han empezado los reyes católicos en la península ibérica, juntando la corona de Aragón y la corona de Castilla, está marcando algo que él sabe que necesita un nombre nuevo. Y él le genera una enorme envidia porque dicen es que esta unión administrativa de la corona de Aragón y de la corona de Castilla además tiene un ejército permanente, que es algo que Maquiavelo se da cuenta de que es necesario para garantizar esa novedad que va a implicar lo stato, el Estado. La palabra Estado tiene en el lenguaje castellano, que viene del indoeuropeo, en el español, tiene la ST de Stato, que está vinculada a muchas palabras que tienen que ver con permanencia. La ST está, por supuesto, en Estado, en estabilidad, en estructura, en institución, en constitución, en estabilidad, en todos esos elementos, pues la palabra estatua, de permanencia. Y es que el Estado, sobre todo a partir de 1648, de la Paz de Westfalia, establecemos que hay un cierto acuerdo sobre las fronteras, que ese es el elemento central que va a permitir esa idea de estabilidad. Antes de la Paz de Westfalia cuesta trabajo establecer esas fronteras fijas y esa flexibilidad, esa mutabilidad de las fronteras, bueno, pues no permitía que se construyera esa institucionalidad fija que nos va a permitir tener que hablar a menudo del Estado moderno, de tener que adjetivar al Estado para diferenciar el Estado moderno de formas estatales de la antigüedad. Dejadme señalaros que estos tres elementos clásicos del Estado, que son los que señala George Jelinek en 1900, en un libro famoso que se llama Staatslehre, que es el que va a influir después en Max Weber y en todos los autores, ahí donde él establece la idea de territorio, población y administración. Claro, lo mencionamos, pero todo eso está moviéndose hoy en día. Y por tanto, esa queja que algunos expresamos respecto del comparativismo, pues tiene que ver con que en 1900 la población eran 1000 y pocos millones, o sea, 1000 millones, 1200 millones de seres humanos. Y vamos camino de los 8000 millones. Entonces, cuando el territorio es el mismo, ¿no? Y por tanto, ya ahí la comparación falla. La idea del territorio también tiene elementos de transformación. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con el mundo virtual en el que vivimos, ¿qué ocurre con otros aspectos que no estaban ni siquiera conceptualizados en el 1900? ¿Qué ocurre con todo el elemento del subsuelo? ¿Qué ocurre con el espacio? ¿O qué ocurre con ese territorio virtual de la Internet? ¿Dónde queda, por ejemplo, la soberanía nacional de un país que estaba muy vinculado a la defensa de su territorio cuando hay una penetración absolutamente evidente, cultural, que duda cabe, pero también, por ejemplo, tus servidores que generan todo el tráfico de Internet de tu país pueden estar en otro país y por tanto puede ocurrir, como hemos visto con Julian Assange, que decide en PayPal evitar que tú puedas estar financiando Wikileaks, ¿no? Entonces pierdes la posibilidad como Estado soberano de tomar decisiones dentro del propio territorio donde tú vives, ¿no? Y por tanto el territorio también, pese a ser un elemento central, que sigue siendo un elemento, no nos engañemos, central para pensar en guerras. O sea, que cualquier cambio de las fronteras es un elemento cuasi aceptado como para poner en marcha un conflicto.
En España los intentos independentistas pues, han generado todo un movimiento telúrico, en cualquier país de América Latina, en Ecuador o en algún momento en Venezuela, en Bolivia, tensiones de zonas ricas para intentar desgajarse del conjunto, bueno, pues siempre son una apelación a esa última ratio de la violencia, al ejército diciendo no se va a permitir este tipo de decisiones, porque es verdad que los cambios territoriales o se hacen con una enorme voluntad de las partes, como ocurrió en Checoslovaquia, para convertirse en dos estados diferentes, o tiene que mediar un acto de guerra. Con la población ocurre algo similar, la población más o menos ha estado estable, es verdad que ha habido migraciones durante toda la historia de la humanidad, desde que tenemos noticia, pero también esa estabilidad que hemos planteado, que ha acompañado a los estados, ha hecho que las migraciones no generasen cambios a la interna. En cambio, bueno, pues hoy en día, vuelvo a pensar en Ecuador, hay una comunidad con decenas de miles de ciudadanos ecuatorianos, por ejemplo, en España, bueno, que son determinantes también en las elecciones, hasta el punto de que ha sido común que los candidatos a la presidencia del Ecuador, Rafael Correa repitió ese comportamiento, iban a España a hacer campaña electoral con sus compatriotas que aunque no estuvieran en el territorio, pues seguían gozando de los derechos de ciudadanía. Y por último, la administración, que es lo que más quiero analizar con vosotras y con vosotros. La administración, bueno, pues va teniendo los avatares, ¿no? La administración hace referencia tanto al cuerpo administrativo que gestiona el aparato del Estado, todo el entramado de funcionarios o de contratados públicos, y luego también los dirigentes del gobierno que por motivo de las elecciones dirigen todo ese aparato. Aquí hay una gran discusión acerca de cuáles son cargos políticos y no son cargos políticos en toda una estructura estatal. En el caso, por ejemplo, de España, es a partir de los directores generales. En Venezuela cambia un ministro y cambia prácticamente a toda la estructura, hasta los jardineros o la gente que trabaja en el bar o en la cafetería del ministerio. En otros lugares incluso los directores generales son cargos funcionariales, es decir, que hasta esa estructura, que es una estructura alta del funcionamiento de una administración, puede llegar un gobierno de otro signo y no cambiar las direcciones generales porque se entiende que tienen un funcionamiento administrativo al margen del funcionamiento político. Esto es mentira. Lo que pasa es que sobre todo en estructuras estatales muy estables hay una asunción de una serie de lógicas que comparten los dos grandes partidos y eso hace que no sea necesario cambiar esas estructuras. En cambio, si accediera al aparato del Estado un partido político con planteamientos diferentes, es bastante complicado que los directores generales, es decir, que esa estructura alta de la administración asumiera esos cambios. De hecho, cuando acceden al poder formaciones políticas con presupuestos transformadores, de hecho, ese alto funcionariado va a ser un problema para poder desarrollar esas nuevas políticas. Por último, la idea de Estado, bueno, es, digamos, la más dinámica, es la que más se acompasa con los tiempos. Y, claro, elementos difíciles, estoy pensando, ahora vamos a mencionarlo, como la gobernanza multinivel. ¿Qué demonios es eso? Bueno, la expresión es complicada, pero no hacer sino referencia a que en sociedades muy complejas, bueno, pues para gobernar un país ya no lo puede hacer solamente el gobierno central, sino que tiene que también estar participando los gobiernos locales, incluso a lo mejor entidades supranacionales, entidades ecologistas, la empresa. Toda la discusión actual que hay sobre la colaboración público-privada está en esa dirección. ¿Qué ocurre? Que quien está pensando este tipo de cuestiones, bueno, pues suelen ser ámbitos académicos muy especializados y resulta complicado que los sectores populares puedan estar haciendo estas reflexiones y por tanto se exacerba, se extrema esta realidad de que el Estado es el gran diferenciador entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Para acceder a puestos de funcionario, salvo algunos trabajos manuales, el Estado reclama que seas un licenciado superior, es decir, que tengas un grado superior universitario.
Si no, no puedes acceder a una buena parte de los ámbitos del Estado. Por supuesto, la judicatura, pero también, bueno, pues lo que tiene que ver con Hacienda, con el Tesoro o con la propia gestión de la alta dirección del Estado. Es decir, que el Estado está gestionándolo un tipo de ciudadanos especiales, seleccionados, y ya conocemos a lo largo de toda la historia de la democracia cómo la selección genera un principio de distinción que termina por generar una diferenciación entre los funcionarios y el resto de los trabajadores de un país, porque esos funcionarios no dejan de haber expresado una diferenciación entre la gente que no tiene una carrera universitaria y ellos y ellas que sí lo tienen, ¿no? Y por eso también no es extraño que una de las reflexiones sobre el Estado es que el Estado es un objeto que responde a los intereses también de los funcionarios, que ya veremos que no es realmente así, pero que tampoco deja de ser así. Es decir, que todo el cuerpo de funcionarios, pensemos también en jueces, pensemos en militares, pensemos en la diplomacia, pensemos en las altas instancias que gestionan la economía de un país. Recordemos que a lo largo del siglo XX el Estado ha ido gestionando cada vez más partes del Producto Interior Bruto, llegando a veces hasta la mitad. En los países más desarrollados, el Estado gestiona la mitad del Producto Interior Bruto y por tanto reclama una profesionalidad de ese sector funcionarial sin el cual es imposible gestionar el Estado, ¿no? A veces hay elementos más extremos, estoy pensando en el golpe de Estado contra Hugo Chávez, donde gracias también a un poco de azar, ayudas internacionales y a cuerpos jubilados pudieron retomar el funcionamiento de PDVSA, del ámbito del petróleo, pero fue como in extremis, cayó casi un 30% del Producto Interior Bruto, porque la capacidad de frenar el funcionamiento de un Estado que tiene el alto funcionariado es muy alto. Ya no digo, pensemos en un golpe de Estado o pensemos en la guerra jurídica, en el lawfare que está ahora en marcha en tantos lugares. Por tanto, la idea de Estado es relevante porque si las fuerzas progresistas no tienen una idea de Estado concreta, es complicado que puedan confrontar las ideas de Estado que tienen los elementos elitistas, oligárquicos, burgueses o las élites transnacionales. Pensemos cómo los sindicatos han tenido siempre un servicio de estudios para confrontar, por ejemplo, los estudios de las patronales bancarias, de las patronales de seguros, cuando, por ejemplo, van a intentar demostrar con ayuda de economistas la incapacidad de los servicios públicos de seguridad social o la incapacidad de mantener pensiones públicas. Si tú no tienes elementos alternativos para justificarlo, digamos que la hegemonía va a ser la de estos sectores que no solamente tienen a los economistas, tienen cómo pagarlos, tienen las estructuras, sino que además tienen después los altavoces de los medios de comunicación, las propias universidades, los seminarios internacionales, para convertir al final en sentido común lo que no es sino un elemento ideológico. No olvidemos que es una idea muy importante de este curso internacional, que el grueso de los asuntos sociales son políticos, no son técnicos, y quien quiera argumentar técnicamente por lo general quiere mentir, porque quiere hurtar a una decisión pública la capacidad de decidir el rumbo de un país y lo quiere enmascarar en supuestas determinaciones técnicas. Hay un debate en Europa acerca de si las pensiones pueden mantenerse o no pueden mantenerse. ¿Qué dicen los servicios de estudios de los bancos y de las aseguradoras? Que no, que la gente tiene que suscribir planes privados de pensiones. ¿Qué dicen los estudios independientes? Que claro que se puede sostener la seguridad social. Bueno, esa confrontación es muy relevante, ya digo, porque si no existe ese argumento alternativo, el único argumento que se va a presentar es, como diría Galeano, la historia de las cacerías, en tanto en cuanto los leones no tengan sus historiadores, las van a escribir los cazadores. Bien, este conjunto de territorio, población y administración ha sufrido un movimiento telúrico, ¿no? Un terremoto con la globalización, ¿no? Porque la globalización, bueno, pues ha roto las fronteras. La globalización, una definición, tiene que ver con la transterritorialización de los flujos sociales, es decir, los flujos económicos, políticos, normativos, jurídicos y culturales que solían tener lugar dentro de las fronteras de un país se abren, se rompen y empiezan a
a penetrar cualquier tipo de lugar. Es muy evidente en la cultura, como la cultura se ha norteamericanizado en todos nuestros países, los cuentos que escuchan los niños son de Walt Disney, en términos jurídicos igualmente, las instancias supranacionales se convierten en derecho nacional, en términos políticos hay también un intento espurio en ese sentido, de construir entidades supranacionales que limiten la soberanía nacional democrática. Y esto tomad nota porque es importante. Es decir, decía Hayek que todos aquellos elementos necesarios para la puesta en marcha del modelo neoliberal que no se puedan conseguir en el ámbito nacional porque van a generar protestas, hay que influirlos, hay que ubicarlos, hay que determinarlos por la lógica supranacional. Si te manda el Fondo Monetario Internacional una medida, o el Banco Mundial, o la Organización Mundial del Comercio, o la OEA, bueno, pues queda poco espacio nacional para defenderlo. Pensemos en el golpe de Estado en Bolivia y la OEA certificando ese golpe de Estado, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo podíamos darle la vuelta y pensar, como dice Boaventura de Sousa Santos, en globalizaciones alternativas. Si ahora mismo Europa está saliendo con un cierto optimismo de la COVID-19, es porque ha cambiado radicalmente su gestión. Es decir, han mancomunado las deudas, los países ricos han asumido que las deudas que va a generar la crisis son deudas compartidas y al mismo tiempo se han liberado estas normas de estabilidad presupuestaria para generar dinero para poder solventar, por ejemplo, los confinamientos o las suspensiones temporales de empleo vinculada a la COVID-19. Eso, por ejemplo, en América Latina no ha funcionado porque el modelo neoliberal frenó la UNASUR. El modelo neoliberal fragmentó la UNASUR porque era un elemento de solidaridad. Por tanto, la globalización no tiene por qué determinar comportamientos antidemocráticos, sino que la globalización que se puso en marcha era una globalización precisamente neoliberal y por eso, ¿no?, a menudo se identifica globalización con imperialismo o con neoimperialismo, porque al haber estado posibilitada, es verdad, tecnológicamente, pero determinada por la necesidad de recuperar la tasa de ganancia que se hundió en los años 70 y en un momento de hegemonía norteamericana, bueno, pues convierta esta globalización, es verdad, en sus hechos, a menudo en un sinónimo de neoimperialismo. Vamos a hacer una diferenciación de las ideas del Estado, porque como decía antes, según qué idea del Estado mantengas, así vas a operar políticamente. Hay una primera que es la que hemos dicho marxista. El Estado es el consejo de administración donde se sientan los que van a defender los intereses globales de la burguesía como clase. Esa idea, por ejemplo, es la que va a repetir John Holloway en su libro famoso Cambiar el mundo sin tomar el poder, que tuvo una determinación, yo creo que terrible para la suerte de las mayorías latinoamericanas, que era, si el Estado es un instrumento de clase, lo único que se puede hacer con el Estado es derribarlo. Y por tanto no tiene sentido presentarse a las elecciones. Y por eso, por ejemplo, el zapatismo, que seguía mucho estos presupuestos de Holloway, o Holloway los presupuestos zapatistas, en un diálogo permanente que mantenían, bueno, pues tenía como resultado final operar al margen del Estado. Finalmente se dio cuenta el propio zapatismo de que eso no llevaba a ningún lado. Intentaron a través de la Confederación Nacional Indígena presentarse a las elecciones, aunque tarde, en un momento donde seguramente hubiera sido más luminoso llegar a algún tipo de diálogo con Andrés Manuel López Obrador, porque es que es prácticamente imposible en el siglo XXI que podamos transformar nuestras sociedades sin la palanca estatal. Por tanto, claro, cuando se decide desde instancias de izquierdas que el Estado es un enemigo, y eso implica que no te vas a presentar a las elecciones, eso implica en la última ratio que incluso puedes ejercer la violencia contra ese Estado, te enajenas una buena parte de la ciudadanía que no ve en los estados actuales una realidad idéntica al Estado del siglo XIX. Es verdad que queda muchísimo por hacer, como vamos a ver, pero pensando, por ejemplo, en el papel de las mujeres, el Estado hoy día puede ser un garante de los derechos de las mujeres, con todo lo que queda
Pero yendo otra vez al caso de México, todo el tema de los feminicidios, claro que se tiene que solventar desde la propia conciencia popular y la organización de la sociedad civil, pero al final uno desearía que hubiera leyes y políticas públicas con la capacidad de poner el aparato del Estado en lucha contra, por ejemplo, esos estados paralelos que suponen las mafias, que supone el paramilitarismo, que supone el narco, ¿no? Y pretender que vas a poder luchar contra esos cuasiestados o contra esos paraestados desde instancias desnudas de la sociedad civil, creo que es profundamente ingenuo. Por tanto, ya digo, esa definición de que el Estado es un instrumento de clase y que por tanto no se puede transformar, enajena la posibilidad, bueno, que como ocurrió en América Latina con la victoria de Hugo Chávez, que transformó profundamente el continente latinoamericano, o la tensión que está habiendo ahora mismo en la Unión Europea, donde el caso de España, al haber un gobierno por vez primera entre la socialdemocracia y una fuerza política a su izquierda, ha sido capaz de presionar en la Unión Europea, ayudada también por la salida, ¿no?, de Gran Bretaña con el Brexit, ¿no?, de la Unión Europea, y por tanto se ha rebajado esa tensión neoliberal que siempre ponía encima de la mesa en las negociaciones Gran Bretaña. Bueno, pero ya digo, esta tensión muy vinculada a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de España, bueno, pues está detrás también de esta liberación de fondos para la reconstrucción económica, o este fin de estas reglas de estabilidad que implican endeudamiento en momentos complicados y que se traducirían, bueno, en hambrunas y en un deterioro absolutamente evidente de la vida de las mayorías. Frente a esta idea marxista clásica del Estado como consejo de administración de los intereses globales de la burguesía, y repito lo de globales porque Marx y Engels eran listos, ¿no?, y plantean que no es que el Estado defienda los intereses de un capitalista concreto, sino defiende los intereses conjuntos, ¿no?, que es una idea clara, porque no se les escapaban a Marx y Engels que también hay confrontaciones dentro del propio aparato del Estado. Por eso hay lecturas muy torpes que se basan de lecturas torpes de Marx, donde pretenden cosas muy mecanicistas, muy unívocas, y el Estado es una cosa muy compleja, con muchos matices, que no la controla nadie, sujeta incluso a veces al azar, que no se solventa, ya digo, con brochazos, que es lo que han hecho a menudo quienes han interpretado a Marx desde el estalinismo, o desde posiciones que han faltado al respeto a la propia presión de la clase obrera para transformar los estados, que es un poco lo que se le ha reprochado a quien decía que el Estado social era simplemente una trampa del capitalismo, ya, pero también es expresión de las victorias de la clase obrera. Frente a esta idea marxista está la idea weberiana, ¿no? El Estado refleja la propia pluralidad de la sociedad, o la definición de Weber, donde el Estado, llamamos Estado a una institución política cuando y solo cuando su cuerpo administrativo reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima para el cumplimiento de los órdenes, ¿no? La definición de Weber es una definición larga, ¿no?, y también compleja, porque habla constantemente para el cumplimiento de los órdenes, que es legítima, es decir, está planteando Weber que tiene que haber consentimiento de la ciudadanía al Estado, no es la mera fuerza. Por eso también se equivocan quienes dicen, no, Weber dice que el Estado es lo reduce a la ratio de la violencia. No, dice que la violencia es legítima y es para el cumplimiento de los órdenes. El problema de la definición de Weber es que no está incorporando ese elemento de violencia que tiene el propio Estado para defender el orden capitalista y el orden burgués, que con la definición de Weber no se puede expresar. Claro, después a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, todas las teorías que se llaman pluralistas en la ciencia política mienten, porque están planteando que todos los sectores, por ejemplo, económicos de un país se ven expresados de la misma manera en el aparato del Estado. Basta ver qué ha ocurrido con la COVID-19 para ver que es mentira, ¿no? Ha habido trabajadores que han podido trabajar en casa, hay trabajadores que siguen yendo a través del metro o del sub o del autobús en condiciones de una enorme insalubridad a trabajar. Resulta que los trabajadores que fueron definidos como esenciales en el confinamiento no son los trabajadores mejor pagados, ¿no? El mundo médico más o menos, pero tampoco es una cosa enorme. Un trabajador de familia, un médico de familia no gana lo que gana un cirujano de cirugía estética.
por ejemplo. Y por supuesto, la gente que trabaja en transporte, la gente que trabaja en supermercados, la gente que trabaja de reponedores de las tiendas, esa gente no tiene reconocimiento social, ha tenido que usar medios de transporte masivos, vive en infraviviendas, ha estado sometido al contagio y encima gana poco dinero. Eso es lo que expresa cómo en todos nuestros países los sectores más humildes han pagado un precio muchísimo más alto en la COVID-19. Es verdad que la COVID puede contaminar a un rey y a un plebeyo, pero el rey no se muere y el plebeyo sí, ¿no? Por todo este tipo de planteamientos. Por tanto, la idea de Weber y toda la idea del pluralismo no nos ayuda a entender que el Estado, claro que tiene relaciones de poder inscritas. Hay, desde el marxismo o desde el posmarxismo, se planteó una idea instrumental del Estado donde se decía, el Estado es como un coche, donde tú te montas y lo puedes girar a la derecha o a la izquierda. No es verdad. Ahora mismo lo podemos ver en el caso de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, donde no pueden girar el coche a donde ellos quieren porque, por ejemplo, las deudas que ha dejado el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional hipotecan de una manera cuasi definitiva una buena parte de las políticas de redistribución que pueden poner en marcha. Al mismo tiempo siempre está amenazando los organismos internacionales financieros que te pueden hacer una corrida bancaria. Al mismo tiempo está toda una cartelización mediática por unas cuantas agencias de comunicación con ramificaciones en todos los estados del mundo, capaces de cuestionar y demonizar una política que se puede hacer, por ejemplo, para redistribuir la renta, pero postergar el pago de la deuda. Y se puede hacer toda una corriente de opinión mundial para señalar a un país que a su vez va a ser recibida por las partes de la derecha o las partes oligárquicas en los países, referenciando el Washington Post, el Wall Street Journal, el Le Monde, el diario El País, para golpear una política pública legítima porque es algo que llevabas en tu campaña electoral y en tu programa electoral, has ganado las elecciones, lo quieres aplicar y no te van a dejar, ya digo, esta conjunción terrible que tenemos hoy en día de jueces, organismos internacionales financieros y medios de comunicación que van a demonizar e imposibilitar a menudo cualquier cambio. Por tanto, se equivocan los que han planteado esa idea de que el Estado lo puedes conducir como un coche a la derecha o a la izquierda, que como decíamos antes ha sido el gran error a menudo de la socialdemocracia, que no ha sido capaz de verlo porque la socialdemocracia ha sido parte de esta lógica, ¿no? Sobre todo a partir de los años 80, cuando va a asumir los principios neoliberales. Y por tanto, al ser parte de esos principios neoliberales, le ocurre como al pez, ¿no? Que no se da cuenta del agua, solamente cuando se les obliga, cuando les pescas, ¿no? Entonces, la lógica, por ejemplo, neoliberal que tienen los sectores económicos de los diferentes gobiernos, ocurre, por ejemplo, en España, son incapaces de ver lógicas alternativas, puesto que solamente leen el mundo desde los presupuestos de la austeridad. Hay una idea central que quiero plantearos, que es la idea que nace de Nikos Poulantzas, un politólogo griego, pero que mejor lo va a desarrollar es Bob Jessop, un profesor recientemente jubilado de la Universidad de Lancaster. Bob Jessop dice lo siguiente, y es muy importante porque, por ejemplo, es lo que explica por qué diferentes fuerzas políticas como Podemos o lo que va a llevar, ¿no?, al Frente de Todos o las propuestas que puede tener el PT o el PSOL o nuevas alianzas políticas en Brasil o es lo que hay detrás del movimiento Alianza País, que ha tenido que presentarse con otro nombre porque no le han dejado el Consejo Nacional Electoral usar nombres de referencia transformadora, el correísmo, ¿no? Representan, ya digo, una lógica que tenemos que tenerla muy clara, porque es una de las ideas centrales de este seminario. Démonos cuenta de que nosotros sí nos presentamos a las elecciones, pero no nos presentamos con ingenuidad. Es decir, la discusión sobre si hay que presentarse o no a las elecciones ya la hemos tenido y hemos decidido presentarnos a las elecciones. Ahora bien, ¿a qué estado vamos? Tenemos que darnos cuenta que podemos ganar el gobierno, pero no ganamos el poder. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas, y ahí nos ayuda mucho Antonio Gramsci,
cuando él está pensando en los años 30, ¿qué es eso del Estado? Y se da cuenta de que el Estado, es verdad que hay un Estado estricto, el que constituye a los ministerios, la justicia, el ejército, las cárceles, la hacienda, pero él plantea aquí también un Estado ampliado. Es decir, que la capacidad del Estado de organizar una sociedad se hace también con instancias que no son Estado, pero que funcionan para el Estado. Y ahí aparecen las iglesias, las universidades, los medios de comunicación, las escuelas, que sin ser, ya digo, Estado, que formando parte de lo que entendemos tradicionalmente como sociedad civil, terminan trabajando para esa lógica porque forman parte también de los entramados elitistas que cuando están en el Estado también están en la sociedad civil y cuando no están en el Estado siguen estando en la sociedad civil, ¿no? Y por tanto es esa capacidad que tienen también de poner palos en las ruedas a las fuerzas políticas que quieren representar a la mayoría cuando acceden a través de las elecciones al aparato del Estado. Bien, ¿cuál es el planteamiento de Bob Jessop? Jessop dice, el Estado siempre expresa la huella que han dejado en él los que han ganado las batallas históricas. Y esto hay que entenderlo. En cualquiera de nuestros países, en Ecuador, en Argentina, en México, en Brasil, en España, en Portugal, el Estado actual, hoy en 2021, expresa la huella que han ido dejando los que han ganado. ¿Y quiénes han ganado las batallas? Démonos cuenta de que quienes han ganado las batallas son los responsables de que a día de hoy nuestros estados sigan siendo estados llenos de desigualdades de género, de clase, de raza, de estatus de ciudadanía, de opciones sexuales. ¿Por qué? Porque han sido los hombres los que han ganado las batallas a las mujeres. Han sido los heterosexuales los que han ganado las batallas a los homosexuales. Han sido los blancos los que han ganado las batallas a los indígenas o a los afrodescendientes. Ha sido el centro el que ha ganado la batalla a la periferia. Ha sido los empresarios, ha sido la burguesía quien ha ganado las grandes batallas a los trabajadores. Pero también han ganado batallas los trabajadores, también han ganado batallas las mujeres, también han ganado batallas los homosexuales, también han ganado batallas los afrodescendientes, también han ganado batalla los indígenas. Y en esa confrontación se van dejando huellas en todo lo que articula un Estado. En las leyes, en las constituciones, en las tradiciones, en las familias de funcionarios, en los usos y costumbres, en las festividades, en las universidades, en las carreras de derecho, en las carreras de ciencia política, en las carreras de economía, en las canciones. Es decir, que esas victorias van trasladándose a sitios donde a veces uno no se da cuenta que están, pero que están repitiendo, repercutiendo en esta lógica, ¿no? Pensemos que las estructuras, por ejemplo, católicas han estado profundamente atravesadas del patriarcado, donde a día de hoy las mujeres no pueden ser sacerdotes, donde el celibato no está permitido, que son cosas antiguas, son cosas que ni siquiera se explican con la lectura de la Biblia, pero que forman parte de la corriente principal y que cuando el Papa Francisco intenta transformarlas se le cae encima una buena parte de todos esos sectores conservadores de la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia no hace sino reflejar, representar estas victorias que tenían lugar en otros ámbitos de la sociedad y ellos, ¿no?, los hacían valer. Igual que ocurre lo contrario, si el mundo homosexual ha ganado batallas como el matrimonio homosexual o las mujeres ganan batallas como el derecho a la interrupción del embarazo, la Iglesia ahora mismo está intentando adaptarse, ¿no?, a esos avances para no quedar otra vez con el pie cambiado como le ha ocurrido en otros momentos de la historia. Pero démonos cuenta que las inercias del Estado, como dice Jessop, las selectividades del Estado son estructurales, están escritas en el propio aparato del Estado. ¿Pero qué nos dice Jessop? Es verdad que esas inercias están, pero esas inercias se van a aplicar en virtud de la correlación de fuerzas. Es decir, haciendo un análisis en este sentido muy marxista, Bob Jessop reconoce que no hay un determinismo como esa lectura torpe soviética de Marx que decía, no, esto es determinista, y Jessop dice, depende. Es decir, claro que los hombres han ganado las batallas a las mujeres, y claro que está en las leyes, por ejemplo en España, en la diferenciación entre violación y abuso sexual, que tiene diferentes cargos
penales y tiene diferentes concepciones, aunque detrás tiene una concepción muy patriarcal, y es que las mujeres eran propiedad de los hombres, y que por tanto, cuando hay una violación se rompe una propiedad, como si se rompiera un jarrón, propiedad de un hombre. Claro, en España hay una violación muy terrible de 5 energúmenos a una chica joven que estaba tomada, que estaba bebida. Además tienen un chat que lo llaman La Manada, como recreándose, ¿no?, en su condición violenta. Y resulta que en la sentencia judicial hay un ataque brutal a esta chica. Utilizando los medios de comunicación se saca su nombre, se la intenta denigrar porque después de la violación ella intenta rehacer su vida y dice, no, si no tiene ningún tipo de pena porque está saliendo, ¿no?, con sus amigos. Una cosa como muy sucia. No olvidemos que una parte de la lucha de la derecha y de la extrema derecha es contra las mujeres y por tanto esa demonización a través de los medios de comunicación en consonancia con no castigar con mucha dureza una violación recuerda, ¿no?, a lo que hace la Asociación Nacional del Rifle convocando una celebración al día siguiente de donde haya habido una masacre en los Estados Unidos para decir, cuidado, hay que intentar compensar esto que ha ocurrido celebrando nuestro derecho a llevar armas. Bueno, pues hay un sector, ya digo, de la derecha y de la extrema derecha que ante una violación dice, bueno, cuidado, que es que ella también era una mujer que se lo merecía, ¿no? Cómo ibas vestida, habías bebido, ¿no? Ese intento de trasladar a la víctima una cierta responsabilidad que no pasa en otro tipo de delitos, pero que sí que pasa en los delitos contra las mujeres, en los delitos que incorporan violencia contra las mujeres. Bien, la sentencia de La Manada narra una violación, pero después la sentencia es de abuso sexual. ¿Qué ocurre? Que las mujeres se indignan. Con una indignación inédita en la historia de España, salen a la calle, coincide con el 8 de marzo, las nuevas generaciones se sienten profundamente indignadas y hay una presión popular muy fuerte que al final va a determinar una nueva sentencia donde esa inercia patriarcal del Estado español se transforma porque ha cambiado la correlación de fuerzas. Y al cambiar la correlación de fuerzas, esa victoria de las mujeres es la que va a dejar su huella en ese nuevo Estado, ¿no? Por tanto, el Estado es un Estado en disputa. El Estado es un ámbito de pelea, ¿no? Hay una idea que plantea Jessop que solamente quiero mencionarosla. Él plantea que hace un esquema en 6 celdas acerca de cómo mirar al Estado, ¿no? Solamente voy a mencionaros 4. La primera son los modos de representación, donde él establece que hay una selectividad en la propia escogencia de quién va a ir a los aparatos del Estado. Y es mucho más fácil, por lo que decíamos antes, de que el Estado separa entre trabajo intelectual y trabajo manual. Pues hay mucha gente, campesinos, todo tipo de trabajos manuales que no pueden pensar ni siquiera en acceder al aparato del Estado, ¿no? Porque no tienen los estudios que se reclaman para poder acceder. Y por tanto, es más fácil para un catedrático que para un campesino llegar a ser presidente del gobierno. Por eso también la enormidad de la victoria de Evo Morales, o que sea un conductor de autobús el presidente de Ecuador, de Venezuela, ¿no? Es decir, porque es más fácil, ¿no?, que sean profesores, que sean abogados, que sean economistas. Al mismo tiempo, es más fácil que sean hombres que mujeres para determinados cargos, las dificultades que todavía tienen las mujeres para poder tener cargos de representación como rectoras en universidades, como generalas, como ser la máxima figura del ejército, que serían logros, ¿no? Pero eso todavía está pendiente. Por tanto, en toda la forma de seleccionar los cargos hay trampas y por eso es tan relevante también toda la reflexión sobre los procedimientos electorales y las campañas electorales y la selección de cuadros y la formación de cuadros y las cuotas como elementos para romper esta selectividad que incorporamos en los modos de representación. Hay otra que sí que quiero detenerme 2 minutos, que es los modos de intervención del Estado en la sociedad, que básicamente son 4, ¿no? El primero
el Estado interviene a través de la coacción. Es evidente, a través de la policía y el ejército. Y cuidado, porque policías y ejército son una serie de trabajadores, en este caso trabajadores públicos, funcionarios, que tienen una idea de sí mismo muy peculiar. Porque una persona que trabaja en el campo no piensa que está alimentando a la patria. En cambio, un policía o un militar sí que les enseñan a entender que están salvando a la patria. Y de alguna manera eso les lleva a entender que tienen una relación con la patria mucho más intensa que la que tiene un profesor, un campesino, un abogado, una persona que conduce un taxi o un camión. ¿Es verdad eso? Es verdad en la retórica, porque el ejército supuestamente es el que defiende a la patria en peligro, pero ¿cuándo fue la última vez que nuestros ejércitos defendieron a nuestros países de ningún peligro? Al revés, nos encontramos a menudo que las únicas batallas o guerras que han ganado los ejércitos en nuestros países han sido contra el propio pueblo. En el caso de España es muy evidente, la última guerra que ganaron fue la guerra civil, con apoyo de Hitler y de Mussolini. A menudo, cuando en México se utiliza el ejército para la represión, recordemos la plaza de Tlatelolco, la plaza de las Tres Culturas, veamos muchas veces, ¿no?, cuando se reclama al ejército para el orden público, los asesinatos, los falsos positivos en Colombia, terribles, ¿no? Entonces, claro, si el ejército considera que es el que interpreta a la patria y en nombre de esa interpretación de la patria hace los falsos positivos asesinando a gente y presentándoles como insurgentes, como guerrilleros, o consideran porque han estudiado en Estados Unidos que la gente de la izquierda es insurgente y que va contra la patria, tenemos un profundo problema. Y por tanto eso nos lleva a democratizar radicalmente a la policía y el ejército y haciéndoles ver que hay una idea de patria diferente, que no se le puede dejar a la derecha la idea de patria, puesto que si se le deja a la derecha la idea de patria va a ser mucho más fácil que la policía y el ejército termine desembocando en posiciones de extrema derecha. La segunda manera de intervenir el Estado en la sociedad es a través de la ley. Y aquí volvemos a tener un problema. Si no democratizamos el acceso a la judicatura para que sectores populares puedan ser juezas y jueces, para que las mujeres puedan ser juezas, para que estudiar la carrera judicial no sea algo vedado solamente, o sea, vedado a los pobres y posibilitado solamente a los ricos que pueden financiar los años de estudio que implican. Si no establecemos formas de acceso a la judicatura alternativas a las clásicas memorialistas, si no establecemos que los abogados del Estado puedan litigar contra grandes bufetes y que esos grandes bufetes, esos grandes capitales, esas grandes empresas no roben a los abogados del Estado para trabajar para su lógica. Si no tenemos en nuestros estados bufetes de abogados propios para litigar en el ámbito internacional, que es un ámbito construido a favor de las grandes empresas y en contra de los estados, y por tanto, si no se goza de equipos muy bien preparados, es muy fácil que se pierdan esos litigios que suelen ser milmillonarios. Si no tenemos la capacidad de confrontar esos bufetes millonarios, ya digo, con capacidad de actuar internacionalmente, esas batallas se van a perder. Y no es gratuito tampoco que una de las luchas que pone en marcha la derecha y la extrema derecha contra los gobiernos de cambio no sean directamente los golpes de Estado, sino sea la guerra jurídica, sea el lawfare, donde va a contar con una judicatura que representa históricamente una cercanía con los sectores elitistas, por una propia condición de clase y de formación y de estudios y de amistades y de relaciones con las universidades, etcétera, y al mismo tiempo esas puertas giratorias con los grandes bufetes, ¿no?, que permiten que los abogados, que los jueces puedan también tener ahí siempre una salida económica muy próspera, y si encima lo acompañamos de esa vinculación con medios de comunicación dispuestos a presentar como delitos lo que no son delitos, bueno, pues entendemos por qué este poder que tienen los estados, esta selectividad de incidir en la sociedad a través del derecho, se convierte en una negación de posibilidades alternativas transformadoras. La tercera manera es a través del conocimiento, ¿no? A través del conocimiento el Estado interviene en la sociedad determinando que se escucha, que no se escucha. Pensemos en los medios de comunicación públicos, pensemos en las universidades públicas, pensemos en si tú le das la escuela a la Iglesia o haces una escuela laica que defienda los derechos democráticos,
Bueno, esa capacidad del Estado es enorme y durante siglos la ha utilizado la derecha y las élites. Y apenas, ¿no?, empezamos a trabajar para conseguir que estén atravesadas de valores democráticos y constitucionales. Pero también hay una pelea para privatizar la educación, para vaciar la educación pública de contenido, porque son conscientes de que de las tres fórmulas de poder que existen, la que tiene que ver con el conocimiento es la más fuerte. Sabemos que poder es la capacidad que tiene A de lograr que B haga lo que A quiere, poder también es la capacidad que tiene A de lograr que B no haga algo en perjuicio de A, pero poder también es la capacidad que tiene A de construirle las preferencias a B. Y por tanto, si tú le has construido las preferencias, B va a hacer lo que tú quieres sin siquiera obligarle. Y por tanto, esa intervención del Estado en la sociedad puede tener una vertiente democratizadora, ayudar a que los niños y las niñas tengan un pensamiento crítico, o puedes construir, ya digo, sus preferencias para que sean disciplinados, obedientes y no cuestionen el modelo. La última intervención del Estado en la sociedad es a través del dinero, es decir, a través de, bueno, el reparto que puede generar elementos clientelares. Bob Jessop analiza 6 grandes celdas, solamente os cuento estas para que veáis que necesitamos herramientas para ver por qué a la izquierda le cuesta tanto cambiar las cosas cuando gobierna y en cambio a la derecha le resulta mucho más fácil, porque la derecha desde hace 200 años va construyendo el aparato del Estado y cuando no tiene el aparato del Estado tiene el poder fuera, con capacidad de influir en el Estado. Lo vemos, ¿no?, con este poder que decíamos de la guerra jurídica, del lawfare, donde los medios de comunicación son a día de hoy el principal partido neoliberal en todos nuestros países, cuando gobiernan o cuando no gobiernan, con capacidad, bueno, pues hacer, como decía Malcolm X, de que las víctimas odien a las víctimas y adoren a los verdugos, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que analizar, os ruego que leáis toda la historia que podáis, ¿no?, porque la historia es la maestra de la vida, ¿no? En el caso latinoamericano, para analizar el Estado necesitamos entender que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII son países colonizados, son países sometidos, ¿no?, a la colonia, con diferentes tipos de estados. Ahí Michael Mann va a plantear que la confrontación entre capital y trabajo durante la colonia no tiene la intensidad, por ejemplo, que va a tener en otros lugares, donde va construyendo una confrontación que va a permitir después la existencia de claros partidos obreros y claros partidos burgueses, ¿no? Esto es más evidente después en los siglos XIX y XX, ¿no?, donde es verdad que, por ejemplo, las luchas que han tenido lugar, las guerras que han tenido lugar en Europa durante el siglo XX, el XIX y el XX, son grandes constructores de Estado, ¿no? La guerra es un gran constructor del Estado, como cuenta Charles Tilly, y también Europa ha conseguido una mayor uniformización étnica. Entonces, esos dos elementos, la falta de guerras, una menor densidad burocrática institucional, la falta de construcción dialéctica de los estados en esa lucha entre capital y trabajo, y esa mayor diversidad étnica explican también las diferencias entre los estados, una parte de las diferencias entre los estados latinoamericanos y los estados europeos, pero no hay que olvidar un elemento esencial que a menudo se olvida, ¿no?, que es la condición imperial. Cuando se termina, ¿no?, con las guerras de emancipación, se termina la colonia, no se termina el imperialismo. De hecho, no se puede entender las luchas desarrollistas de Tulio Vargas, de Perón, sin ese componente antiimperialista. Incluso me atrevo a decir que el elemento nuclear que lleva también a hacer políticas sociales, que lleva a incorporar a mayor gente en la idea de ciudadanía, que se fija en los desposeídos, tiene mucho que ver con los efectos terribles del imperialismo precisamente sobre las grandes mayorías, ¿no? El siglo XIX, ya digo, el siglo de la emancipación, sustituye a los colonizadores, pero coloca a criollos que van a seguir siendo dependientes de las condiciones imperiales y que van a seguir estos criollos repitiendo el patriarcado, el capitalismo y formas coloniales, ¿no?, de supeditación de
de los indígenas, ¿no? Recordemos que hay que esperar a 1994 y el levantamiento, ¿no?, del zapatismo para que una buena parte del mundo se dé cuenta, ¿no?, de que hay una realidad indígena que está ocultada intencionalmente, como dice Boaventura, que es una ausencia premeditada. Bien, el siglo XX es el siglo del incremento de la conciencia popular y de la organización popular, y por eso también el siglo XX va a ser un siglo de reacción precisamente a esa conciencia. O sea, hay un juego constante de acción-reacción, que va a generar ese incremento de la conciencia y de la organización de los sectores populares, va a generar el fascismo, va a generar el comunismo, va a generar también el desarrollismo, va a generar los estados sociales, siempre en este juego de acción-reacción. Y va a generar todo el estado desarrollista o los estados del bienestar, un paréntesis que se va a quebrar en los años 70. Y aquí es muy importante que entendamos que no desapareció con el modelo neoliberal el Estado, eso es una tontería. El Estado muta, deja de ser un Estado social o desarrollista y pasa a ser un Estado neoliberal, que trabaja al servicio de los intereses de las empresas. Es un work-fair state que llama Jessop, es decir, es un Estado que ya no trabaja para los trabajadores, que trabaja más para los empresarios. El modelo neoliberal empieza con el golpe de Estado a Salvador Allende, llaman a los Chicago Boys, se privatizan prácticamente todos los bienes, menos el cobre, porque hacía falta para la riqueza también, que se redistribuía a los militares entre ellos, y empieza la idea, que es una expresión que tenemos que conocer, de la sobrecarga del Estado. Todo el discurso teórico de la ciencia política es que el Estado se ha sobrecargado y que hay que vaciar al Estado. Y el libro del 75 de Huntington, Corazier y Watanuki va a plantear que hay que vaciar al Estado de tanta responsabilidad. Entonces empieza lo que después va a expresar el consenso de Washington con Williamson. Hay que privatizar, hay que desregular, hay que abrir las fronteras, hay que dar subvenciones a los empresarios y quitárselas a los trabajadores, hay que intensificar e incentivar la propiedad de la vivienda frente a las lógicas del alquiler que habían sido tan relevantes en la desmercantilización del derecho a la vivienda. Empiezan a valorarse las grandes variables macroeconómicas, monetarias, de inflación, déficit, deuda, y desaparece del radar toda la reflexión sobre, por ejemplo, el desempleo o la calidad del empleo. Ese es el modelo neoliberal que tiene esta influencia rotunda en la economía, que genera respuesta popular, y por eso el neoliberalismo empieza con un golpe y tiene que aplicarse violencia. Es absolutamente evidente, porque siempre que hay un incremento de la opresión, siempre hay una respuesta popular, es una constante histórica. Pese a que se manipulen las conciencias o se construyan las preferencias, los pueblos terminan dándose cuenta de las desigualdades de género, de clase, de raza, de opción sexual, de tu lugar en la ciudadanía que ocupas en una sociedad. Y por tanto, el modelo neoliberal, al tiempo que opera con esta violencia económica, va a necesitar construir un modelo ideológico para justificar su opresión, que es toda la ideología del consumismo. Es toda una operación muy fuerte contra todo lo que significa izquierda. El Estado no funciona, el Estado es ineficaz, el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, todos tenemos un gen egoísta, en la guerra de las naciones prosperan las que triunfan, el que gana tiene la razón, cooperar es de tontos, la solidaridad es una expresión de la debilidad, lo que es de todos es de nadie y hay que privatizarlo. Son todo mentiras que además fueron acompañadas de premios Nobel. La crisis de 2008, que rompe toda esa ensoñación neoliberal, tendría que haber significado la exigencia de devolución de los premios Nobel a todos esos economistas que dijeron pendejadas. De la misma manera que las crisis, por ejemplo, la entrada en el Capitolio de Estados Unidos del loquito ese con la cabeza de bisonte y los cuernitos, tenía que haber sido una impugnación de toda la teoría política democrática de corte norteamericano, que no ha sido capaz de ver la crisis de la democracia. Si la economía clásica, oficial que se cuenta en las universidades no ve la crisis de 2008 y la teoría política
no ve la crisis que ha acompañado, ¿no?, al auge de la extrema derecha y al vaciamiento de nuestras democracias, igual hay que cambiar lo que explicamos en las universidades. Bien, decía que el modelo neoliberal va a venir acompañado de todos los aspectos que vamos a ver despacio durante el curso, de vaciamiento de la democracia. Toda la financiarización de la economía va a remitir el control de las economías nacionales a organismos supranacionales. Hay un cambio en el capitalismo y por eso también tenemos que hacer reflexiones diferentes, porque no es igual el capitalismo del siglo XX que el capitalismo del siglo XXI. Y por eso también quienes quieren regresar a las fórmulas del capitalismo del siglo XX, que es el gran problema de la expresión de postdemocracia de Colin Crouch, que no deja de ser un intento impotente de querer regresar al pasado. Y eso no funciona porque la economía es diferente, entonces en tanto en cuanto no se domestique la economía, es imposible que pueda haber transformaciones como las que plantea esa socialdemocracia nostálgica del pasado. Los partidos políticos han ido cartelizando y por tanto han ido funcionando para esa lógica y han expulsado a las alternativas. Lo hemos visto con Bernie Sanders en Estados Unidos, o hemos visto también el shock que ha supuesto para el establishment el surgimiento de fuerzas políticas en América Latina alternativas a los grandes partidos existentes, ¿no? Y lo que significó, ¿no?, el triunfo de Lugo en Paraguay, lo que significó, ¿no?, el hundimiento de los partidos clásicos en Venezuela, de la Cuarta República y Acción Democrática o COPEI. Hemos visto la necesidad, ¿no?, de reinventarse en muchos lugares. Hemos visto todo lo que está pasando ahora mismo en Ecuador, ¿no?, cómo se crean nuevos partidos o nuevas expresiones políticas, como ocurrió con el MAS, ¿no?, en Bolivia. Quiero con esto plantear que estas transformaciones del Estado también están en paralelo acompañando a transformaciones en los partidos políticos que generan también un alejamiento de la ciudadanía. El papel de los grupos de presión, con una capacidad brutal de operar sobre los cargos públicos, lo que ya hemos señalado de la judicialización de la política en todos los ámbitos, ¿no?, que también explica por qué hay tantos abogados en la política, o como decíamos antes, esta relación internacional que ya no se guía por elementos de solidaridad, sino por elementos de confrontación. Con la COVID-19 hemos visto que hay esa tensión. Hay países que se están ayudando, en el caso de Rusia, China, lo hemos visto en la relación entre Argentina y México, pero también hemos visto cómo el mundo global se ha convertido en el oeste, ¿no?, en un sitio donde quien más pagaba, quien disparaba más rápido, se llevaba los respiradores o las mascarillas, porque no hay fórmulas, no ha funcionado la UNASUR. La Unión Europea ha sido capaz de comprar las vacunas conjuntamente, pero también ha operado esa prevención frente a China y Rusia que ha hecho que los europeos no tengan acceso a vacunas que podían haberlas tenido si no hubiera funcionado esa lógica en la confrontación entre China y Estados Unidos, optar por Estados Unidos cuando no está claro que haya sido positivo, y renunciar a cualquier tipo de colaboración con China y Rusia, que implicaría que seguramente hoy habría mucha más gente vacunada en Europa. El modelo neoliberal tuvo una respuesta muy fuerte desde la victoria de Hugo Chávez, después de Lula, de Néstor Kirchner, de Lugo, de Correa, de Evo Morales, donde hubo un intento de hacer políticas que no fueron en ningún caso post-capitalistas, que intentaron ser post-neoliberales, pero que dejan un balance agridulce. Sacaron a millones de personas de la pobreza, se generaron infraestructuras, se generó una enorme conciencia en una parte importante de la ciudadanía. Casi la mitad de la ciudadanía siguió apoyando estas fuerzas de cambio, pero la otra mitad votó a fuerzas políticas que han desmantelado una buena parte de lo logrado. Lo hemos visto con Macri en Argentina, con Duque, bueno, Duque era una continuación, ¿no?, en Colombia, en Piñera en Chile, con Lenín Moreno en Ecuador, con Bolsonaro en Brasil. Es decir, hay una suerte de marcha atrás donde hay una mitad de la población que sí que ha generado una conciencia superior con la experiencia de estos gobiernos de cambio, pero hay otra parte que no. Y eso nos lleva a entender, y por eso decía que era muy importante en el planteamiento de Jessop que hablásemos no solamente de población, territorio y administración, sino también de idea de Estado. Es decir,
¿Qué Estado queremos construir? ¿Por qué? Porque ahí surge la necesidad de pensarnos, ¿no?, en nuestros diferentes países como capaces de construir alternativas, ¿no?, capaces de ganar elecciones con un problema central, y esto es muy importante que lo entendáis todas y todos. Es más fácil derrotar a un gobierno neoliberal que derrotar al neoliberalismo, porque incluso ganando a un gobierno neoliberal sigue estando ese Estado ampliado, ese poder que está fuera, y sigue habiendo en las conciencias una lógica neoliberal que es muy complicado de pelear. Termino diciéndoos que todo este esquema rápido que he intentado resumiros explota, por supuesto, con la crisis de 2008, que no ha llegado a solventarse, explota con un cambio climático y un calentamiento global que nos hemos olvidado, pero recordad que hace nada ardía Australia, ardía Los Ángeles, y se ha visto agravado todo con la crisis de la COVID-19, que es un gran escaparate de todo lo que no ha funcionado y también que marca las posibilidades por donde podemos ir. Hay un concepto en la gestión del Estado que es el de gobernanza, que es la continuación de un concepto muy neoliberal que era el de gobernabilidad. Os decía que en los años 70, Huntington dicen, hay una sobrecarga del Estado, el mayo del 68, que es el auge del feminismo, es el auge de las luchas anticoloniales, es el auge de las reivindicaciones sexuales. El mayo del 68 es la última vez que hay acción colectiva en el mundo occidental. Y por eso, frente al mayo del 68, la respuesta va a ser el modelo neoliberal y con autoritarismo, donde sea relevante. El mayo del 68 establece una serie de posibilidades, ¿no?, de lucha contra el patriarcado, de lucha contra el colonialismo, de lucha contra el capitalismo, que todavía están ahí, ¿no?, en la discusión política. ¿Qué se plantea desde la derecha? Que las sociedades tenían un problema no porque los gobiernos fueran ilegítimos en los años 70, sino porque la gente era ingobernable. Y de ahí surge la palabra gobernabilidad. La idea de gobernabilidad era que la gente tenía que dejar de exigir tanto al Estado, de protestar tanto, que había que sacar a los estudiantes de la universidad y que estudiaran formación profesional, y que los partidos tenían que dejar de ser órganos de lucha política para convertirse en órganos de gestión técnica, y los parlamentos tenían que ser órganos técnicos, no órganos de discusión política, porque entonces la gente era ingobernable. Claro, la idea de la gobernabilidad generó las políticas de seguridad nacional, la represión de la izquierda, los golpes de Estado, y la idea de gobernabilidad evolucionó hacia gobernanza. ¿Qué dice la gobernanza? Que el Estado ya no puede gestionar la política de nuestros países complejos, y que para tomar las decisiones tiene que estar el gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios, las ONGs, las empresas, organismos internacionales, y que la gobernanza de nuestros países complejos es una mezcla de actores. La idea es correcta, pero la pregunta es ¿quién tiene el peso? Termino diciendo que hay tres grandes instancias en nuestras sociedades. En ese triángulo veis el mercado, la comunidad y el Estado. Y durante la segunda mitad del siglo XX ha sido el mercado el que ha determinado el funcionamiento social. A veces el Estado también, pero cuando el Estado tenía esa impronta desarrollista o esa impronta del Estado social, ayudó a la consecución de la democracia, pero cuando el mercado cooptó el Estado haciéndolo neoliberal, eso desapareció. Tenemos la parte de la sociedad, la parte de la comunidad como un elemento esencial. La gobernanza es correcta, pero si está impulsada, dirigida, organizada desde estas instancias sociales. Para eso necesitamos, ya lo veremos en otra de las sesiones, partidos, movimientos. Porque si el partido se convierte solamente en un gestor del Estado, se convierte en un apéndice más de esa lógica de Estado mercantilizado. Necesitamos la parte de la sociedad que es donde se expresan los dolores de la exclusión, los dolores del patriarcado, los dolores del colonialismo, los dolores del capitalismo. Y es ahí, en la comunidad, donde tiene que emerger esa información al partido para construir también estados diferentes y luchar contra esas selectividades y contra esas inercias. La conclusión es que, como decíamos antes, la presión popular es determinante. No basta ganar unas elecciones, no basta votar, sino que si después no hay presión popular, ocurre como le ocurrió a Tsipras y a Syriza en Grecia,
que frenan la posibilidad de que tú cambies las cosas. La única garantía de las transformaciones pasan por partidos movimiento que ganen elecciones y luego la parte movimentista que siga empujando para que esas transformaciones que se van a encontrar enfrente a los organismos internacionales, a jueces de extrema derecha, a medios de comunicación que mienten, a presiones internacionales, para vencer todos esos factores hace falta ese pueblo consciente, movimentista en la calle, empujando. Al final regresamos al comienzo de esta charla. Hablar de Estado es hablar de inercias y de correlación de fuerzas. Y siempre, siempre al final es la correlación de fuerzas la que va a determinar el rumbo de nuestras democracias. Gracias por escucharme, un saludo, leed el texto que vamos a juntar a esta clase y adelante, porque comprender el Estado es comprender una parte sustancial de las luchas políticas de nuestro siglo XXI. Hasta pronto.